a trabajar con la práctica 4, que es la práctica de flotabilidad. En esta práctica lo que vamos a ver básicamente es conocer sobre el principio de Arquímedes y realmente cuáles son las relaciones que tienen que darse para que los cuerpos floten o se hundan. Entonces eso es lo que básicamente, y conocer los tipos de flotabilidad que existen. Miren, todo cuerpo al ser sumergido en agua pierde su peso. O sea, fíjense lo que dice acá. Todo cuerpo sumergido en agua pierde su peso. Es decir, ¿qué es lo que estamos indicando? Que cuando yo sumerjo, por ejemplo, un cuerpo en agua, ese cuerpo se hace menos pesado. Entonces, como que pierde peso. ¿Se entiende esa introducción acá? O sea, siempre pasa eso. ¿Se entiende eso? Sí, profesor. Bien, entonces lo que nosotros vamos a ver ahora en todo esto es realmente qué es lo que está pasando con eso. O sea, qué es lo que pasa. ¿A qué se debe eso que estamos ahí de inicio entonces afirmándolo? Esto se debe a que cuando el objeto está sumergido, el agua ejerce una fuerza hacia arriba llamada fuerza de flotabilidad. Fíjense bien. Yo tengo un cuerpo que está sumergido. O sea, yo tengo este recipiente. Yo tengo un cuerpo, por ejemplo, este cuerpo. Aquí afuera lo tengo aquí agarrado por una cuerda y él tiene un peso W. Entonces, ese peso yo lo introduzco acá, o sea, este cuerpo, en el líquido. Y entonces yo siento que el cuerpo pesa menos. O sea, siento cuando yo lo tengo acá, siento dentro del líquido, siento entonces que el cuerpo pesa menos. Y eso se debe a que alguien me está acompañando a soportar el peso. Y quien me acompaña es una fuerza que actúa vertical y hacia arriba, que se llama fuerza boyante. Entonces, como el peso va hacia abajo y la fuerza boyante va hacia arriba, o sea, yo estoy siendo soportado, el peso está siendo soportado también por la fuerza boyante. Esa fuerza boyante se llama fuerza de flotabilidad y es lo que establece el principio de Arquímedes, que dice que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta, o sea, todo cuerpo sumergido en un fluido, ya yo sumergí el cuerpo. ¿Cuál fue el cuerpo que yo sumergí? Este cuerpo. Entonces, experimenta, dice Arquímedes, un empuje, que es una fuerza, me está empujando hacia arriba. Y esa fuerza es como vertical, es decir, está en la dirección vertical, en la dirección Y. Y su sentido es hacia arriba, o sea, su sentido es hacia arriba. Entonces, igual, esa fuerza boyante o fuerza de flotabilidad es igual al peso del líquido que desaloja o que desplaza ese cuerpo. Si él está lleno, o sea, si el recipiente está lleno de líquido, cuando yo sumerge, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que se va a derramar, va a caer el líquido. Si yo soy capaz de ese líquido que se derrama, pesarlo, o sea, lo peso, lo llevo al colmado, lo busco en una balanza y lo peso. Entonces el líquido, o sea, el peso del líquido desplazado es idéntico a la fuerza boyante.
Entonces, eso es lo que establece Arquímedes con su principio. Se dice que un cuerpo está en flotación cuando permanece suspendido en un entorno líquido gaseoso, es decir, en un fluido. La fuerza de flotabilidad o fuerza boyante, que es FB, así es que se llama, fue descubierta por Arquímedes en el siglo III a.C. Su postula fue realizada a través de un principio que lleva su nombre, cual él establece. Un cuerpo que se sumerge en un fluido experimenta una fuerza ascendente, que es vertical, eso es vertical, hacia arriba, llamada empuje o fuerza boyante. Empuje, fuerza boyante o fuerza de flotabilidad es lo mismo. Igual al peso del fluido desplazado por esto. Yo le pregunto si ustedes entienden eso que yo acabo de explicar acá, si lo han entendido. Si lo han entendido. Sí, profesor. Entonces, cuando un cuerpo se sumerge en un fluido, desplaza cierta cantidad de líquido igual al volumen de la parte sumergida por él. Eso es importante también. O sea, ese volumen que desplaza de líquido es equivalente al volumen sumergido. Si el cuerpo se sumerge por completo, entonces el equivalente al volumen desplazado va a ser el volumen del cuerpo sumergido. Si el cuerpo se sumerge por la mitad, el volumen de fluido desplazado va a ser igual a la mitad del cuerpo. Entonces, eso es importante. El volumen desplazado es la proporción del cuerpo sumergido. Si se entiende eso, se entiende entonces los problemas de flotabilidad. Es decir, el volumen que se desplaza es la proporción del cuerpo sumergido. Entonces, por ejemplo, si el cuerpo se desplaza, se sumerge un cuarto de su volumen, entonces ese cuarto de su volumen es el volumen desplazado. Es el volumen desplazado. Bien. Entonces, objetivo, al finalizar el fenómeno, ¿qué ocurre? O sea, lo que vamos a ver realmente al final es determinar si un cuerpo flota o se sumerge. Eso es lo que básicamente lo que nosotros vamos a determinar con la práctica. Flotabilidad. Entonces, seguimos. Siempre que un objeto flota o está sumergido, entonces por completo. Fíjense que aquí ese cuerpo está flotando, aquí flota. Eso es la flotación. Flota. Y aquí está sumergido por completo. Entonces, está sujeto a una fuerza de flotación. Esa fuerza de flotación realmente es una fuerza boyante o fuerza de empuje, como quiera que usted la quiera llamar. Fuerza de flotación es una fuerza boyante o una fuerza de empuje. Nosotros en fluido la llamamos realmente fuerza de boyante, o sea, fuerza boyante. La flotabilidad es la tendencia que tiene un fluido a ejercer una fuerza que da apoyo a un cuerpo que está sobre él. Es decir, quien ejerce la fuerza boyante es el líquido, es como una fuerza de reacción, de repulsión, no acepta el cuerpo que está dentro del líquido. Yo lo que digo es que el fenómeno de la flotabilidad es una guerra que se arma. ¿Entre quién? Si yo tengo un depósito, entonces este depósito tiene líquido realmente y yo quiero, imagínense algo que a todos nos gusta, yo creo, la Coca-Cola. Yo tengo ahora mismo un vaso lleno de Coca-Cola. Esto es Coca-Cola. Pero ¿qué pasa?
está lleno, pero está medio caliente y con el calor que está haciendo, ¿qué yo hago? Le introduzco entonces un cubito de hielo. Fíjense, le introduje un cubito de hielo, pero si lo introduje por la mitad, o sea, le introduje acá. Miren, si él se sumerge solamente por la mitad, realmente, ¿qué va a pasar con la Coca-Cola? O sea, ¿qué va a pasar con la Coca-Cola? Yo aquí voy a tener entonces, como él está lleno el vaso, que aquí va a haber, se va a derramar Coca-Cola. Entonces esa Coca-Cola, si yo multiplico el peso específico de la Coca-Cola por este volumen, que no es más que la mitad del volumen del hielo, entonces me da la fuerza boyante. Entonces, ¿qué pasa? Siempre yo voy a tener una guerra entre la fuerza boyante hacia arriba y el peso hacia abajo. ¿Qué pasa? Si el cuerpo flota es porque ha ganado la fuerza boyante, porque lo de abajo, o sea, ha ganado el líquido, porque lo ha rechazado. Pero si el peso es mayor que la fuerza boyante, entonces ha ganado el cuerpo, que ha vencido al líquido. Y entonces ya, eso es la guerra. Y hay uno que gana. ¿Quién gana? El más fuerte. Entonces, ahí hay dos contrincantes. El peso del cuerpo y la fuerza boyante, que es el líquido. El líquido es que proporciona la fuerza boyante. Dice, yo no te quiero, hielo acá. No, no te quiero. Y entonces lo trata de desplazar. O sea, lo rechaza. Entonces, aquí vemos que realmente rechazó la mitad del hielito. Ahora, si el hielo se sumerge por completo, eso significa entonces, señores, que el peso del hielo, o sea, el hielo le ganó la batalla a quien, a la Coca-Cola, porque se sumergió por completo. Entonces, es decir, no flota, sino que se hunde. Cuando se hunde, entonces el peso del cuerpo es mayor que el peso que la fuerza boyante. Cuando flota, la fuerza boyante es mayor que el peso del cuerpo. Esto es lo que yo le estoy diciendo con el desplazamiento, el volumen desplazado. Entonces la fuerza de flotación actúa en dirección vertical hacia arriba a través del centroide del volumen desplazado. ¿Qué es el centroide? Realmente es el centro donde yo concentro, es el punto donde yo concentro el peso de los cuerpos. Entonces, ¿cómo nosotros calculamos la fuerza boyante? La fuerza boyante es el peso específico del fluido, fíjense, el peso específico del fluido por el volumen desplazado. Si yo quiero calcular la fuerza boyante acá, que ejerce la Coca-Cola sobre el hielo, ¿qué es lo que yo hago? Digo, peso específico del fluido, ¿de quién? La Coca-Cola. Coca-Cola. Y el volumen desplazado es ¿quién? Es la mitad del volumen de la coca, del hielito. Como se sumergió la mitad, entonces eso es lo que va a desplazar. Si el volumen del hielito tiene, por ejemplo, qué sé yo, un pie cúbico, o sea, entonces como es la mitad, es medio pie cúbico. Y eso lo multiplico por el peso específico de la Coca-Cola y eso me da la fuerza que ejerce la Coca-Cola sobre el hielito. Entonces, FB es la fuerza de flotación o fuerza boyante, gamma F es el peso específico del fluido, VD es el volumen desplazado del fluido, que corresponde a el volumen sumergido, al volumen del cuerpo sumergido, a la proporción del volumen del cuerpo sumergido. Si el cuerpo se sumerge por completo, entonces el olumen desplazado va a ser el total del volumen del cuerpo. Si se sumerge la mitad, va a ser la mitad del volumen del cuerpo. Si se sumerge 3/4 partes, va a ser la 3/4 parte del volumen del cuerpo. Importante saber, y eso lo sabemos nosotros, a qué es igual el peso. El peso es ¿quién? El peso de un cuerpo, de un objeto, a qué es igual. Yo le definí a ustedes que el peso específico es peso sobre volumen. Por lo tanto, el peso
despejándolo de ahí va a ser peso específico por volumen. Entonces así yo puedo calcular realmente a quién, a el peso de un cuerpo, multiplicando su peso específico. Si yo quiero el peso, por ejemplo, de un bloque, entonces lo único que tengo que buscar es el peso específico del hormigón y multiplicarla por el volumen del bloque. Y eso me da entonces el peso. Eso es igual que yo, hacer ese cálculo es igual que yo ir a una balanza y pesarlo al peso. Bien, definimos entonces tres tipos de flotabilidad. ¿Cuáles son los tipos de flotabilidad que por lo general se definen? Fíjense, flotabilidad positiva. ¿Qué significa la flotabilidad positiva? La flotabilidad positiva significa realmente que el cuerpo flota, está flotando, no se sumerge. Flotabilidad neutra significa entonces que el cuerpo está sumergido. Fíjense, se sumerge. Miren, aquí yo tengo un buzo, ese buzo ahí tiene flotabilidad neutra. Pero ¿qué pasa? Fíjense esta ancla. Entonces tengo una flotabilidad negativa. ¿Qué significa este asunto realmente? Que el ancla ya está donde está en el fondo. Entonces aquí, ¿qué pasa acá? Aquí la fuerza del mar vence la fuerza del velero este. Aquí hay un equilibrio. Y aquí que yo tengo realmente, yo tengo ya que la fuerza del peso del ancla, o sea, es mayor que la fuerza de flotabilidad del agua. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense cómo nosotros podemos entonces identificar esto en función de la densidad. Recuérdese entonces que si yo tengo que el peso, si el peso es el peso específico por el volumen, entonces yo sé que el peso específico es densidad por gravedad. Por lo tanto, yo puedo decir que el peso es ¿quién? Es densidad por gravedad por volumen. ¿Qué significa esa fórmula? Que mientras mayor sea la densidad, mayor es el peso. Mientras menor sea la densidad, menor es el peso. Entonces, fíjense el rol que juega entonces la densidad en el peso. Entonces, vamos a ver. Ya como ustedes saben esto, vamos a interpretar entonces esta figura. Fíjense que aquí me está diciendo que la densidad del sólido del cuerpo es mayor que la densidad del líquido. Entonces, si la densidad es mayor, fíjense, el del cuerpo, entonces tiene un peso mayor. Entonces se hunde, va al fondo. Esto es el fondo. Pero aquí fíjense que la densidad del sólido, o sea, del cuerpo, es igual a la densidad del líquido. Son iguales. Y aquí entonces, ¿qué pasa? Aquí está flotando. Entonces, ¿qué significa este asunto? Que la densidad del líquido es mayor entonces que la densidad del cuerpo. Entonces, fíjense, y eso es importante entender esto, porque eso lo que es el principio de todo lo que ustedes ven que navega, y es el principio de la flotación también. O sea, porque, por ejemplo, un gordito, un cuerpo, o sea, una persona gordita, es más propenso a flotar que una persona, por ejemplo, fornida, que va al gimnasio y que tiene su cuadrito y todo. ¿Por qué? Porque la grasa es menos pesada, entonces que tiene una densidad muy baja. Entonces, como la grasa tiene una densidad baja, entonces, ¿qué pasa? El peso entonces es menor. Entonces, y eso me da, entonces, tengo la probabilidad entonces de quién. Y al tener mayor volumen también, tengo la probabilidad de tener entonces de que la fuerza de flotación que ejerce el líquido sobre ese cuerpo sea mayor que su peso. Esto es lo que le explicamos. Ahí está. La flotabilidad para la ciencia es una fuerza ascendente ejercida por un fluido que se opone al peso de un objeto sumergido. Fíjense, también ya lo saben. Es decir, la flotabilidad es una fuerza de rechazo. El líquido rechaza al cuerpo. El líquido dice, me están invadiendo,
y no quiero la invasión, no quiero la invasión, yo estoy bien como yo estoy bien siendo mi líquido, siendo líquido yo, no quiero más nadie, no quiero cuerpo extraño en mí. Entonces ahí entra en una batalla campal. Entonces él tiene ¿quién? Él tiene un arma, el líquido tiene un arma. ¿Cuál es el arma que tiene el arma que tiene el líquido? La fuerza boyante. Y entonces, y el peso tiene también, o sea, el cuerpo tiene un arma. ¿Y cuál es el arma que tiene el cuerpo? Su peso. Entonces ahí hay una relación, o sea, una guerra, una batalla entre esas dos fuerzas, entre el peso, que es una fuerza, y la fuerza boyante. Entonces eso es, ya también lo hemos dicho, todo cuerpo sumergido en un fluido desarrolla un empuje vertical y hacia arriba igual al peso del líquido desalojado. Eso es la clave, entender eso. O sea, cuando yo me aprendí el principio de Arquímedes, señor, en séptimo curso, así todo cuerpo sumergido en un fluido experimento no puede vertigar hacia arriba igual al peso del líquido desalojado, pero no lo sabía explicar, no lo entendía, me lo sabía de memoria, pero no lo sabía explicar. O sea, cuando empecé entonces ya a ser docente, que empecé a investigar, entonces ya entendí una cosa tan fácil. O sea, y entenderlo es esto. Entender que se trata de un peso, de un fluido que es desplazado. Entonces, y que es una fuerza. Ya lo vimos, entonces la flotabilidad positiva es realmente cuando la fuerza boyante supera el peso, la flotabilidad negativa cuando el peso realmente supera la fuerza boyante, y la flotabilidad neutra es cuando realmente yo tengo un equilibrio entre las densidades del cuerpo y la densidad del fluido. El centro de flotación de un objeto es el centro del volumen desplazado, ese es el centro de flotación. Eso nosotros lo utilizamos realmente cuando ustedes van a ver, cuando nosotros analicemos estabilidad en teoría. O sea, la estabilidad, lo que se trata es realmente un cuerpo que se encuentra, ya puede estar sumergido, flotando realmente, y experimenta un movimiento con respecto a un eje. Entonces un cuerpo es estable si es capaz de recuperar. ¿Qué significa ese asunto? Por ejemplo, yo tengo un barco. Si el barco se mueve con relación al eje largo, o sea, yo tengo el barco, vamos a ver si yo tengo un barco, por ejemplo, esto es un barco, aquí hay un barco. Entonces, este es mi eje largo, ¿verdad que sí? Si el barco se mueve así o así con relación a este eje, no de frente, no así ni así, no por el frente ni por detrás, no, sino a lo largo del eje largo de la longitud. Entonces el barco sería estable si es capaz, si se mueve, por ejemplo, las olas lo mueven como que se va ahí de lado. Si el barco es capaz de recuperar otra vez su posición original, entonces decimos nosotros que es estable, es decir, decimos entonces que ese cuerpo es estable y tiene que darse entonces una condición. Para nosotros saber que un barco, por ejemplo, es estable, un cuerpo sumergido, un cuerpo flotando es estable, realmente existe un punto que se llama el centro de flotabilidad, entonces un punto que es le llamamos CM. Entonces ese punto tiene que ser, hay una distancia a ese punto. Entonces la distancia que hay desde ese punto al centro de flotabilidad, entonces si es mayor que quién, y eso se consigue, ese punto que es igual a quién, que es no,
si ese punto, si el barco, para que todo barco sea estable realmente, tiene que darse entonces que el centro de gravedad realmente esté por debajo de ese punto que nosotros llamamos realmente metacentro. Entonces, si es un punto que es un metacentro, entonces que es un punto que lo determinamos nosotros. Y existe entonces el centro de gravedad del barco. Si realmente es la distancia que hay al metacentro es mayor que la distancia que tiene medido desde abajo del barco al centro de gravedad, entonces los barcos se hacen estables. Si no, entonces realmente el barco se hunde. Si eso no pasa, el barco se hunde. Entonces, para nosotros calcular entonces realmente esa distancia al metacentro, tenemos entonces que conseguir la distancia al centro de flotabilidad. Entonces, esa distancia más otra distancia que nosotros entonces calculamos realmente, nos da entonces la distancia al metacentro. Y eso lo vemos entonces en la teoría. Fíjense por qué unas personas flotan mejor que otras. Según la ley de flotabilidad de Arquímedes, un objeto o un cuerpo sumergido parcial o totalmente en un fluido sin movimiento alguno recibe un empuje, ya lo sabemos, de abajo hacia arriba. Perfecto. El factor determinante de este empuje para superar la fuerza de gravedad es la densidad. Entonces debemos ver la densidad, analizar la densidad. Si el objeto es menor que el líquido, entonces si la densidad del objeto es menor que la densidad del líquido, entonces flota. Eso es el corcho, por ejemplo. Yo tengo el corcho. Entonces la densidad del corcho, yo lo dejo caer en un recipiente con agua. Entonces yo veo que el corcho flota. Entonces, ¿qué pasa con el corcho? Que la densidad del corcho, entonces realmente es menor que ¿quién? Que la densidad del líquido. Entonces aquí la clave es densidad. Ver por el tema ya de lo que nosotros habíamos dicho, flotabilidad positiva, flotabilidad negativa y flotabilidad neutra. Eso ya se lo dije, por ejemplo, en el caso de la madera, por ejemplo, la madera tiene un peso específico, tiene una densidad menor entonces que el agua. Entonces, ¿qué pasa? Flota. Cuando ya la madera, por ejemplo, si la madera se hunde porque ya el cuerpo entonces ya tiene una densidad mayor que el cuerpo, entonces ahí puede entonces hundirse. Pero, por ejemplo, un pedazo de hierro, entonces de acero, se va al fondo. ¿Por qué? Porque tiene entonces una densidad mayor que la del líquido. Entonces, ¿qué pasa entonces con los humanos? O sea, ¿por qué los humanos entonces flotan? Entonces, fíjense, cuanto menor peso y mayor volumen, entonces tengamos más flotabilidad. O lo que es lo mismo, mayor flotabilidad, menor densidad. Vamos a ver. Peso, entonces yo le dije a ustedes que era ¿quién? Era densidad, gravedad por volumen. Eso es ¿quién? Eso es el peso. Sabiendo entonces que la densidad es ¿quién? Es la masa sobre el volumen. Entonces, para una misma masa, si yo tengo baja densidad, eso significa que tengo mucho volumen. O sea, mi volumen es mayor.
Entonces aquí se ve la relación entre la densidad y el peso, que es una relación como una relación directa. A mayor densidad, mayor peso. A menor densidad, menor peso. Entonces fíjense esto, la musculatura y la estructura ósea presentan una alta densidad, o sea, un tipo bien musculoso que no tenga grasa en su cuerpo. Entonces, ¿qué tendrá? Tendrá entonces una densidad de su cuerpo corporal más elevada que ¿quién? Que la densidad de una persona obesa. Porque la densidad de una persona obesa está ¿quién? Está realmente ligada con qué? Con la grasa. Y nosotros, la primera práctica que nosotros vimos cuando pusimos el vaso con diferentes densidades, ¿qué le pasaba el aceite y al agua? O sea, ¿cuál estaba arriba? ¿El líquido, el aceite o el agua? ¿Cuál estaba arriba en el vaso cuando hicimos la primera práctica? El aceite. El aceite. Perfecto. Eso significaba entonces que el aceite tenía una densidad menor que el agua. Y el agua se iba al fondo y el aceite flotaba. Entonces, asimismo, el tipo obeso tiene entonces, su cuerpo tiene una densidad más baja. Si tiene una densidad más baja, entonces su cuerpo pesa menos. O sea, en términos del propio, de lo que es, no de su volumen, sino de comparado con el mismo volumen para otro cuerpo. La densidad, como está lleno de grasa, su densidad es la misma. Lo que yo quiero decir, por ejemplo, un tipo que pesa 120 libras, el mismo peso, o sea, el mismo volumen, o sea, en un cuerpo con el mismo volumen, pero tiene entonces, tiene densidad más baja. Entonces, como peso es densidad por volumen, tendría entonces un peso bajo. Tengo el mismo cuerpo que tiene el mismo volumen, pero la densidad es alta, entonces tendría un peso mayor. Entonces, ¿qué pasa acá? Eso es lo que pasa con la probabilidad de que una persona obesita, por ejemplo, flote más fácil que una persona, por ejemplo, toda de cuadrito, con su cuerpo de cuadrito y todo musculoso. Ahí juega un papel fundamental que la densidad. La grasa es baja densidad. Entonces, si es baja densidad y como tengo un peso menor, entonces, o sea, veo un peso menor, la fuerza boyante se lo come. O sea, sería más alta la fuerza boyante del líquido. Igual lo mismo pasa entonces con los barcos, realmente. Siempre acá tendremos que ver esto. Fíjense, si tengo mayor volumen, la relación entre la densidad y el volumen es realmente a mayor volumen. Si esto es mayor para el mismo peso, la misma masa, entonces tengo una densidad menor. Si tengo entonces una densidad menor, entonces eso me provoca entonces me provoca entonces bajo peso, y entonces tendría la probabilidad de que la fuerza boyante sea más grande entonces que el peso del barco en este caso. Fíjense que nosotros vemos acá. Vamos a ver, miren, yo tengo esta fórmula. Esto es lo que pasa. Esto, yo tengo el cuerpo aquí fuera y lo introduzco entonces. Y vemos entonces realmente qué es lo que nosotros vamos a calcular. El cuerpo realmente, el peso del cuerpo sumergido. Si yo veo esta fórmula que yo tengo, entonces, yo tengo acá el peso del líquido, el peso específico del líquido por el volumen del líquido desplazado. Eso me da ¿quién? Eso me da la fuerza boyante. Entonces yo tengo fuerza boyante ya, o sea, esto. Y eso es ¿quién? Es el peso del cuerpo, o sea, el peso del cuerpo menos el peso del cuerpo sumergido.
entonces yo quiero conseguir el peso del cuerpo sumergido. Entonces, ¿qué es lo que hago? Esto multiplico por -1 acá, menos acá, y eso me da más. Y entonces de ahí despejo a quién? Despejo realmente a el peso sumergido. O sea, va a ser igual a quién? Al peso. Esto pasa positivo menos la fuerza boyante. Entonces, señores, ¿qué es lo que yo le acabo de demostrar a ustedes? Que el peso aparente de un cuerpo sumergido realmente es ¿por qué? Porque yo tengo una fuerza boyante. ¿Qué significa esto, señores? Vamos a ver. Si el peso del cuerpo fuera, aquí fuera, eso tiene, por ejemplo, vamos a decir 10 libras. 10 libras. Si la fuerza boyante que la consigo yo multiplicando el peso del líquido, el peso específico del líquido por el volumen desplazado, es de 5, por ejemplo, 5, la fuerza boyante es de 5. ¿Cuánto realmente, cuál va a ser la fuerza que yo tengo que ejercer para yo cargar, soportar ese cuerpo en el agua? Miren, solamente vengo acá y digo W, o sea, sumergido, el peso sumergido va a ser ¿quién? El peso fuera, que es 10, menos la fuerza boyante, que es 5. Y eso me da 5, señores. O sea, el agua me está ayudando acá, ¿con cuánto? Con 5 libras. Y el peso son 10. Entonces, en definitiva, yo solamente tengo que cargar 5 libras. O sea, eso. No sé si lo entienden eso. No sé si se Ya, entiende. profesor, ¿Eh? si yo peso 150 libras, en el agua peso 75. No, mira, lo que yo te estoy diciendo es lo siguiente. Tú pesas 150 libras. Y suponiendo, por ejemplo, que tú estás sumergido, tú estás nadando sumergido. Entonces, lo que yo te estoy diciendo es que el agua ejerce sobre ti una fuerza. Entonces, si yo, o sea, yo, mira, suponiendo que, vamos a ver, tú pesas, ese eres tú pesas 175 libras fuera. Yo te voy a meter a ti en una piscina. En una piscina. Yo te voy a agarrar aquí para no ahogarte, ¿verdad? Que si te voy a agarrar aquí por los brazos. O sea, yo estoy acá y te sumerjo. Y te sumerjo. Mira, te sumerjo. Te agarré por los brazos. Vamos a ver cómo lo hago acá. No sé. Este es tu brazo, te agarré por acá. Y este es tu brazo, tu otro brazo. Yo te agarré acá. Ese eres tú estás dentro de la piscina. Lo que yo te estoy diciendo es que yo voy a ejercer menos fuerza cargándote, soportándote, que afuera. Dentro de la piscina que afuera. Aquí yo seguro que tengo que ejercer son 175 libras. Si el agua me apoya, por ejemplo, si el agua me apoya con, qué sé yo, con, vamos a decir, con 25 libras, ¿cuánto es que yo tengo que, cuántas libras que yo tengo que ejercer para yo soportarte? Entonces yo digo 175 menos 25 y eso me da 150. Fíjate que yo, en vez de ejercer 175 libras fuera, dentro del agua solamente ejerce una fuerza de 150. No sé si me entendiste. Yo entiendo, pero la fuerza boyante, ¿cómo se determina en este caso? Por Pero, ejemplo, pero eso la fuerza boyante lo determina sencillo, Álvaro. Míralo acá, la fuerza boyante. Fuerza boyante es el peso específico del líquido por el volumen desplazado. Entonces yo tengo que ser capaz de conseguir el volumen de tu cuerpo. Yo calculo el volumen de tu cuerpo y ese volumen de tu cuerpo lo multiplico entonces ¿por quién? Por el peso específico del líquido. Pero ya no tengo, si el peso me da, imagínate que esto yo tenga aquí una balanza
O sea, un dinamómetro acá yo tengo para medir la fuerza de esas, no sé si tú has visto, por ejemplo, en los mataderos y eso, que tiene algo así, tiene un ganchito por acá y eso tiene unas medidas. Entonces, si yo te sujeto desde acá, que me da el peso ya, entonces me da 150 libras, ya yo sé que la fuerza boyante entonces, o sea, que la fuerza boyante sería entonces al revés, sería entonces 175 menos 150 y eso es 25. Y esa es la fuerza boyante. Exactamente. Y todo el mundo experimenta ese asunto. Yo tengo algo, por ejemplo, todo el que está sumergido sabe con algo, con un cuerpo, sabe que tiene que ejercer menos fuerza cuando está sumergido que en el aire, por ejemplo. O sea, tú recibes ese empujón, tú recibes ese aventón. ¿Y quién te da ese aventón? Realmente te lo da el líquido. Te lo da el líquido. Yo te digo, por ejemplo, si yo le pongo a ustedes ese experimento, mira, lléname un vaso de agua cilíndrico, que sea fácil cilíndrico, y agarra un cubo de hielo, oye, un cubo de hielo, que tú lo puedes medir el cubo de hielo, calcularme el volumen, porque tú tienes entonces el cubito de hielo, ¿cómo tú me calculas el volumen del cubito de hielo? Fíjate que es un volumen. Como es un volumen, ¿qué tú me vas a multiplicar? Suponiendo que tenga aquí un centímetro, que tenga aquí un centímetro, y que de largo te dan 2 centímetros. ¿Cuál va a ser el volumen del cubito de hielo? 1 por 1 por 2. ¿Cuánto es? 2 centímetros cúbicos. O sea, eso es 2 centímetros cúbicos. Es el volumen de hielo. Entonces yo te digo, mira, yo quiero que tú le introduzcas entonces el cubo de hielo al agua. Y suponiendo que al vaso, suponiendo que el vasito está lleno y ese cubito llegó aquí al fondo. Y yo te digo a ti, yo quiero que tú me calcules la fuerza boyante. Sencillo, ya con este volumen que tú lo calculaste, tú agarra la reglita y mide las dimensiones del cubo de hielo. Entonces, y eso lo multiplica por el peso específico del agua. Convierte esto que está acá, fíjate que tú tienes como vamos a trabajar con el 9.81 kilonewton metros cúbicos. Esos centímetros cúbicos tú lo llevas entonces a metros cúbicos y te vaya, fíjate que cuando tú lo multipliques por esos metros cúbicos te va a dar en kilonewton y esa es la fuerza boyante. Es muy sencillo. O sea, calcular la fuerza boyante es sencilla. Ahora, suponiendo que tú tienes entonces lo que yo te digo, tú tienes una balanza, agarra, coge el cubito de hielo y lo mete entonces acá, lo deja colgar de acá y mira lo que él te pesa, lo que él pesa, primero lo pesa afuera y después lo pesa adentro. Y entonces la diferencia es la fuerza boyante ya. Es la fuerza boyante. Ya. Vamos entonces, señores, nosotros a ver cómo realizamos entonces esta práctica. Déjenme yo buscar entonces el ejercicio de la práctica. Vamos a ver dónde yo tengo esto. Aquí está acá. Vamos a ver. Fíjense que yo le doy. Miren, hay un cilindro de acero. O sea, este es el cuerpo. Es un cilindro de acero. ¿Por qué lo puse de acero? Un cilindro para el cálculo que sea más fácil. Porque ya yo sé que entonces que el volumen va a ser el área por la altura. Ya, fíjense, que son estas cositas que están acá. Fíjense, estos cilíndricos que están acá. Entonces, pero tengo uno de madera, o sea, madera caoba y un cilindro de acero. ¿Qué nosotros vamos a ver rápidamente? ¿Qué va a pasar con la madera y con el acero? ¿Cuál ustedes creen que se va a hundir? ¿Cuál flotaría? Realmente el acero se va a hundir, entonces, pero eso lo vamos a calcular. Fíjense que yo le estoy dando entonces todos estos parámetros, o sea, todos estos datos. ¿Qué le doy? Le doy la densidad del cilindro, o sea, en este caso del material.
Entonces le doy el diámetro de la probeta. El diámetro de la probeta realmente es el diámetro de esto que está acá, de este recipiente. La altura de la probeta también se la doy. La altura del cilindro, de este cilindro, se la doy también. El diámetro del cilindro se lo doy también, o sea, de la pesita. La gravedad, le doy el peso específico del agua, le doy en este caso, fíjense que yo tengo 3 líquidos, el agua, el aceite y el agua del mar. Entonces le doy, ¿quién? Para el peso específico del aceite, del agua, la gravedad específica del aceite y el peso específico del agua del mar. Entonces, ¿qué vemos acá? Otra cosa que es importante. Fíjense, miren este dato, estos dos datos. ¿Cuál es mayor? ¿Cuál peso específico es mayor? ¿El del agua o el del agua del mar? Aquí es 9.810 y aquí es 10.050. ¿Cuál es mayor? ¿Qué peso específico es mayor de esos dos números? De ese y de ese. El del agua del mar, o sea. El del agua del mar. Entonces eso significa que si tú agarras el mismo recipiente, un mismo recipiente y lo llenas con agua del mar y agua normal, entonces el recipiente con agua del mar va a pesar más que el recipiente con agua normal. Bien. Lo mismo te doy acá, fíjate, o sea, te doy todos los datos de los cilindros, tanto de la piecita. Este es el cuerpo, cuando yo digo cilindro, es el cuerpo de madera y el cuerpo de acero, o sea, te doy todos los datos. Vamos a ver entonces cómo nosotros resolvemos esto. ¿Cómo se hace? Registro la masa del volumen de la probeta, colocar un vaso más pequeño en su interior y llenarlo con agua hasta el borde, teniendo cuidado de no derramar el vaso grande. Registrar el peso del cuerpo a sumergir, entonces, o sea, eso es medirlo. Sumergir el cuerpo con el vaso pequeño sin tocar en el fondo de la pared. Registrar el peso del cuerpo estando sumergido. Retirar el cuerpo y el vaso pequeño del grande. Entonces, determinar acá, esto es determinar la masa y el peso del agua que se derramó al sumergir el cuerpo, que eso es lo que nos da a nosotros realmente y nos da la posibilidad de yo calcular entonces la fuerza boyante, porque recuérdense que la fuerza boyante no es más que el peso específico del líquido desplazado o desalojado por quién, por el peso, por el volumen del líquido desplazado. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Sencillo, vamos a ver los cálculos entonces. Bien, fíjense, y lo voy a hacer para el cuerpo de madera y agua. Usted lo tiene que hacer entonces para completar el cuerpo de madera y hacerlo entonces también para el cuerpo de acero. El peso real del cilindro de madera es 0.07. Fíjense el peso, ya yo le estoy dando el peso. ¿Cuál sería el volumen entonces de esa piececita, o sea, del cilindro, o sea, de esto? Sería de este cilindro que es algo así. Algo así. Entonces, esto es el área, recuérdense, y esto es la altura. Entonces, ¿a qué va a ser igual el volumen? El volumen es área por altura. Entonces, vamos a ver. Fíjense que acá, volumen es área. ¿Pero a qué es igual el área? El área de un círculo, que es pi, diámetro cuadrado, sobre 4. Entonces, y eso lo multiplico por altura, que es esta fórmula que está acá. Entonces, ¿cuál es el diámetro? El diámetro del cilindro que yo le di a ustedes. Esto es 22, como para llevarlo entonces a metro, dividido entre 1000 sobre 4. Y le doy entonces, ¿quién? Le doy entonces la altura del cilindro, que es 24. También la divido entre 1000 para convertirla a metro. Y eso me da, fíjense, el volumen del cilindro me da 0.0000912. Y ese valor lo coloco entonces en mi primera columna. Bien.
me piden entonces peso específico del cilindro, o sea, del cuerpo de madera este. Entonces, ¿a qué va a ser igual? El peso específico, recuérdense que es densidad por gravedad. Entonces, yo tengo peso específico, sería la densidad que yo se lo doy a ustedes. ¿Por quién? Por la gravedad. Y eso me da entonces el peso específico del cilindro de madera, que es 8044. Y eso lo coloco acá. Bien, el tercero entonces el peso de qué? Del cilindro. Entonces fíjense que el peso del cilindro va a ser bien 8044.20 por el volumen del cilindro. Eso da 0.0734. Mírenlo acá. Entonces, volumen desplazado. ¿Cuál es el volumen desplazado realmente? El volumen desplazado, como el cilindro está sumergido, vamos a ver, lo sumergí completo en la probeta, entonces sería el volumen del cilindro completo. Fíjense acá, el volumen desplazado es el volumen del cilindro, que es este mismo, fíjense, es el mismo que está acá. Y eso lo coloco acá. Después me dicen la fuerza bullante, pero es fácil porque la fuerza bullante que va a ser igual, como lo que yo tengo aquí es agua por el volumen desplazado, entonces me da el peso específico del agua por el volumen desplazado, me da 0.089 y eso lo llevo acá. Esa es la fuerza que ejerce el agua sobre el cilindro, o sea, eso, esa es la fuerza bullante. Entonces, miren, vamos a calcular entonces quién, el peso aparente, o sea, el peso aparente que es el peso sumergido. ¿A qué va a ser igual? Yo tengo fuerza bullante menos el peso del cilindro. Entonces, ¿qué tenemos ahí nosotros? Entonces, fíjense, tengo 0.0, la fuerza bullante 0.0895 menos el peso del cilindro. Entonces, ¿por qué lo hice así? Porque aquí la fuerza bullante va hacia arriba y el peso va hacia abajo. Entonces el peso del cilindro, ¿cuánto es el peso del cilindro? Mírenlo acá. O sea, resto entonces la fuerza bullante menos el peso del cilindro. Eso me da 0.016. Fíjense, en vez de yo sentir el 0.0734, lo que siento un peso es de 0.016. Entonces, peso del agua desplazada. El peso del agua desplazada realmente, ¿quién es? Es el peso específico del agua por el volumen desplazado. Entonces esto, ¿qué es quién? Que es la fuerza bullante. La misma fuerza bullante. O sea, estas dos cosas son iguales. Entonces ya por último, yo digo flota o se sumerge. Si la fuerza bullante es mayor que el peso, flota. Si la fuerza bullante es menor que el peso, entonces, o sea, no flota. Entonces se sumerge. Entonces, ¿qué pasa? La fuerza bullante, ¿cómo es? Entonces 0.089 y el peso es 0.077. Entonces, ¿qué significa? Que la fuerza bullante es mayor que el peso. Entonces, ¿qué significa eso? Que flota. Y ya completo acá con la flotación. Y ahí termino. Entonces, fíjense, graficamos nosotros para cada líquido el qué, la fuerza bullante y el peso. Fíjense que aquí, ¿qué me da más grandecita la barra? La fuerza bullante. Y entonces ahí yo sé ya que esto, esa relación que está acá es de quién, de flota. Si fuera entonces al revés, por ejemplo, ¿qué pasaría? El azul se fuera más alto que el rojo, porque ahí el peso es mayor que la fuerza bullante. ¿Qué es lo que se ve realmente? Vamos a ver entonces. Es lo que nosotros vemos en los resultados. Fíjense los resultados que yo tengo. Miren en todo, en la madera, yo tengo flotación. Pero ¿qué tengo en el cilindro de acero? Tengo entonces que realmente se sumerge. ¿Por qué? Porque el peso del cilindro es mayor que el peso que la fuerza bullante. Y entonces, y realmente ahí ya, señores, concluye la práctica.